estaba el grupo de choque del sindicato y navajearon a un compañero, lo que significa una reducción de mi pensión de más del 50%. Y eso no le puedo llamar de otro modo más que robo. Sí. Pero no es el robo a Víctor, es el robo a todos y a todas. ¿Cuál es la tarea para los profes en el asunto de las pensiones? No dar marcha atrás hasta regresar a la pensión solidaria. En un mundo lleno de máscaras, donde la verdad se esconde tras las cortinas, encendemos el fuego en este micrófono, rompemos cadenas, destrozamos rutinas. Cizaña Crew, voces que no callarán, la censura no nos tocará, no nos pararán, diciendo lo que otros temen nombrar. La verdad es la bandera que vamos a izar. No le tememos al juicio ni a la opinión. Somos eco del pueblo, la rebelión. Políticamente incorrecto sin pedir perdón. En cada palabra una revolución. Que tiemblen los muros del silencio, Sí, que aunque se caigan escuche las cruel, torres así es la del naturaleza. miedo. Somos la luz en la tormenta. Cizaña Crew, aquí no hay vuelta. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast La Cizaña Crew. El día de hoy estamos fuera de nuestro estudio, estamos visitando las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y vamos a tener un invitado muy especial a quien quisiéramos que él mismo se presente. Por favor, maestro, si se presenta. Buen día a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Manuel Fernández Andrade. Soy profesor normalista de formación inicial y trabajo desde hace 3 décadas aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, muchas gracias, maestro. Primero que nada, agradecerle al maestro por darnos este espacio que es su oficina dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecerle que haya decidido darnos esta entrevista y sobre todo que se atreva a compartirnos un poco de su experiencia como docente, pero sobre todo su experiencia como activista social en un movimiento que es muy importante, del cual vamos a hablar más adelante. Quiero también hacer un agradecimiento muy especial al maestro Antonio Medina Lomelí, que fue quien hizo posible también esta entrevista, fue quien estuvo por ahí tras bambalinas ayudándonos a coordinar esta entrevista, y sobre todo también a la Universidad Pedagógica Nacional, porque estamos dentro de esta honorable institución. Y pues sin más por el momento, les dejamos nuestras redes para que nos sigan en YouTube y en todas las redes que nos va a mencionar ahora. Efectivamente, Fer, para que nos sigan en todas las redes sociales, en Spotify, que nos escuchen en Spotify, YouTube, Instagram, pues en todas las redes sociales habidas y por haber, denle clic en seguir, suscríbanse y compartan nuestros videos. La verdad, yo estoy muy emocionado por esta entrevista, porque creo que, pues más bien pienso que nos van a platicar buenas historias respecto al movimiento y también respecto a su vida, ¿verdad? Bueno, sin más por el momento, comenzamos un poquito, que nos resuma de dónde es usted, maestro, cómo empezó en el movimiento y cómo empezó en la educación. Bien, yo soy sombreretense, soy originario del municipio de Sombrerete. Nací en una comunidad que se llama Ojo de Agua, del ejido Villa Insurgentes. Crecí en San Francisco de Órganos, es la puerta de entrada al área natural protegida Sierra de Órganos. Y bueno, mi familia es mi padre campesino, mi madre campesina también, mi papá campesino y bracero. Y con muchos esfuerzos de ellos, tuve la posibilidad de ingresar a la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas. Ahí me formé como maestro. Fue una etapa crucial en mi vida. Es un periodo formativo importantísimo, yo creo que para mí y para cualquier otro profesor que se ha formado en las aulas de la Normal Rural. Porque el ambiente del internado
la intensa vida estudiantil, las formas democráticas de organización que se dan los estudiantes impactaron fuertemente en mi formación y, por supuesto, en mi vida profesional. Yo comencé a trabajar allá mismo en Sombrerete en 1981 y trabajé durante 15 años siempre en comunidades rurales del municipio de Sombrerete. Yo estoy totalmente convencido que terminé de formarme como maestro en las escuelas. Para mí es la formación que uno tiene en la escuela normal es apenas el inicio de la formación y el trayecto de construcción del sí mismo más fuerte es en el mundo de la vida. Entonces, la vida de profe rural te pone en situaciones que luego no llegaste a imaginar. Claro, como que pone los pies en la tierra, ¿verdad? Como sí, que la aterrizó. Te sitúas porque vives la crudeza. A mí me tocó vivir la crudeza de la miseria en este país. Tener niños desnutridos, tener niños enfermos, tener niños sin alimento y luego con la obligación de que tienen que aprender lo que el currículum les exige, sí. Pues luego te ponía a pensar como maestro y te compromete. Acaba descubriendo que la vida del profesor no es color de rosa, porque luego ya en aquellos años se veían las telenovelas cursis o las películas sí, claro, edulcoradas de que una fantasía alterna de la realidad, más de realidad alterna. Una vida fantasiosa, ¿verdad? Claro. De niños bien nutridos, de piel muy tersa, sí. Generalmente güeritos y de ojos verdes. De color, y sí, ya cuando uno llega, pues ves que los niños mexicanos son lo que son. Sí. Y te comprometes a trabajar con ellos, como son, con lo que tienen, con lo que pueden, y trabajas con lo que tienes y con lo que puedes. Y eso te cambia la vida. A mí me cambió mi vida completamente. Dejé el mundo de las ilusiones por la paz y discurrí por caminos que en muchos sentidos yo no me había imaginado cuando estaba en mi formación como maestro. Entonces, trabajé allí 8 años. Luego, cuando descubres las contradicciones de la vida comunitaria, de la vida con tus alumnos, descubres también las contradicciones de tu vida como trabajador. ¿Cuáles son las contradicciones? Yo podría pasarme horas hablando del mundo contradictorio y complejo que tiene que ver con la vida profesional de un maestro, pero voy a puntearla rápidamente. 1, tus condiciones de vida material. Me tocó a mí ingresar al servicio cuando en México se inauguró la etapa neoliberal, en el gobierno de Miguel de la Madrid, en una etapa de crisis recurrente, de devaluaciones eternas, de inflación galopante y de topes salariales que a los profesores nos pusieron al borde de la miseria. Entonces, pues dicen que el hambre es canija, pero más el que la aguanta, y yo no pude aguantarla, y junto con muchos compañeros comenzamos a preguntarnos si esa es la vida que nosotros merecíamos, o si teníamos derecho a mejores condiciones de existencia. Y bueno, fue así que yo me fui involucrando desde casi mis inicios como maestro en las luchas de los maestros. Eran luchas muy marginales, con grupos dispersos. Yo comenzaba como activista allá en Sombrerete con un pequeño núcleo de compañeros, pero ni sabíamos de la existencia de otros profesores en el estado de Zacatecas que estuvieran en el mismo esfuerzo. Sabíamos de la Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación, por supuesto, pero yo en lo particular desconocía que hubiera compañeros en diferentes puntos del estado que estaban en la misma ruta.
Entonces, fueron nuestras condiciones de vida de profes las que nos orillaron a buscar caminos para la resistencia por el salario, por la propia condición laboral. Había muchísimas formas de exclusión laboral si no cumplías, sí, demasiada persecución y represión. Y había un contubernio abierto en la autoridad y las burocracias sindicales. No había fronteras, eran los mismos. Sí, los que estaban en el sindicato se iban a la secretaría y viceversa. Entonces actuaban como señores de horca y cuchillo contra los derechos de los maestros. Un simple cambio de adscripción de escuela no podías lograrlo si te salías del marco de la disciplina sindical o de la disciplina de la secretaría. Y si tú eras disciplinado con los designios del sindicato y de la secretaría, podrías cometer todo tipo de atrocidades en la escuela, incluso faltar la mayor parte de los días del año. Era así. Y bueno, a los que decidimos emprender la resistencia nos costó mucho. Y bueno, una manera de sobrevivir pues era tener mucho compromiso con las comunidades. De hecho, a nosotros, creo que era el caso de todos los activistas de aquella época, quienes nos defendían eran las comunidades. Era muy difícil que la burocracia sindical y la secretaría impulsaron una iniciativa contra nosotros porque, ¿cómo lo diré? Dicen que al agua en boca propia es vituperio, pero creo que era así, y no lo digo por mí, lo digo por grandes activistas de la lucha magisterial que había en Zacatecas. Sus primeros aliados o sus aliados más grandiosos eran sus alumnos y los padres de familia. Siempre fue así. Entonces, por ejemplo, bueno, usted ve este contexto social, también porque de alguna manera también es político, de cuando empieza a dar clases. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, usted mencionaba que pues había más maestros en el estado, pero ¿cómo fue ese acercamiento? Ustedes, por ejemplo, desde Sombrerete, desde las comunidades, ¿cómo fue ese acercamiento con los demás maestros y la plática? Porque me imagino que, bueno, en ese tiempo había mucha represión. Si no ibas en la línea, era mucha represión. Pero, ¿cómo fue ese acercamiento con los demás maestros? ¿Qué platicaron? ¿Cómo estuvo ahí el tema donde dije, pues, el tema donde dices, pues estamos luchando esto? Pues yo también vamos en la misma sintonía. ¿Cómo fue el acercamiento? Bueno, pues fue circunstancial. Por ejemplo, muchos estudiábamos en cursos intensivos de verano en las normales superiores. Y ahí coincidían. Y ahí en las normales superiores de México, por ejemplo, muchos profes de Zacatecas estudiaban en la Escuela Normal Superior de México, que era también un punto de mucha ebullición política. O sea, la Normal Superior de México fue como el corazón de la coordinadora. Por eso la Normal Superior de México desapareció, la desaparecieron. Fue en un acto de represión brutal contra los alumnos y profesores de la Normal Superior. Entonces, muchos de los zacatecanos, pues ahí se iban identificando. Y bueno, yo estudié en la Normal Superior Federal de Aguascalientes, y también en Aguascalientes confluíamos muchos zacatecanos, y ahí nos conocíamos, y pues rápido te vas identificando, ¿no? La tribu inmediatamente se reconoce, valga la expresión coloquial, en la forma de agarrar el taco, se conoce el que es tragón. Sí, claro. Sí. Rápido nos reconocíamos los que éramos tragón. Fue así que yo conocí a compañeros de aquí de la capital que estaban en el activismo, a un núcleo importante de compañeros que operaban en el cañón de Juchipila y a otro núcleo que hacía trabajo político sindical en Villa García Loreto. Entonces nos conocimos en la normal superior, en las normales superiores, porque luego los de la Superior de México venían a Aguascalientes a platicar con nosotros o nos invitaban a eventos a la Superior de México
Y ahí fuimos identificando los zacatecanos que coincidíamos con la lucha magisterial y también nos identificamos con compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de todo el país. Yo creo que la normal superior en mi caso fue un espacio determinante para poder reconocer y coordinarme con profes de aquí, de la capital. Había un grupo que se autodenominaban los de abajo, que operaba en el cañón de Juchipila, en memoria de la novela de Mariano Azuela. Sí, de los de abajo. Sí, los de abajo. Y un grupo de compañeros que venían del antiguo Partido Comunista PSUM de Villa García. Ya luego yo fui conociendo a compañeros que venían de la normal de San Marcos, luego nos buscábamos, que ya veníamos nosotros con una noción de la vida sindical desde la normal y comenzamos a ubicarnos dónde estábamos. Sí, ¿qué municipio? Sí, ¿en qué municipios? Ya casi sabía, no, pues aquí estaba su casa cuando quieran llegar. Sí. Cobijaban entre ustedes. Claro, por ejemplo, los que veníamos de la normal de San Marcos, de mi época, hubo activistas emblemáticos del movimiento magisterial. Uno es el Bonilla Soto, Juan Manuel Bonilla Soto. Bonilla es conocidísimo aquí en Zacatecas porque cuando nació el movimiento magisterial, sí, el 23 de marzo de 1989, nació en una manifestación masiva que convocó el sindicato oficial. Ya en los tiempos de la crisis fuerte del salario y en los tiempos, fue casi la apertura del gobierno de Carlos Daniel de Gortari. Entonces se organizó la marcha, se hizo el mitin ahí en el cruce de las avenidas Hidalgo y Torreón, Hidalgo y Juárez. Y estaba el mitin en su apogeo y Bonilla, que era de la disidencia, tomó por asalto junto con otros compañeros el templete y el micrófono. Entonces es un pandemonium porque el mitin que hacían los institucionales de repente lo asaltaron los compañeros del movimiento magisterial. Y se hizo una bronca, un desorden tremendo, pero luego la gente, los miles, ellos venían a la pelea por el salario y los dirigentes venían a controlarlos para que Carlos Longitud Barrios, el cacique nacional, se luciera. Total, que fue un desorden. Entonces ya había problemas también internos, ¿no? Dentro del sindicato. Claro, eso siempre ha habido. No, pero me refiero por el tema del salario, de todo lo que se estaba viviendo con los maestros, con los que estaban en la lucha. Ya también había gente dentro del sindicato donde ya los estaba apoyando. No, del comité seccional ninguno. Pero de la gente, toda. Ya entendí. Los del sindicato no, ellos felices de la vida. Pero el infierno se vivía en las escuelas y los que no estaban en el sindicato. O sea, no fue una disputa al interior de la dirección seccional. No, fue una irrupción de base en contra de la dirigencia sindical. Entonces, previo a la marcha, en el movimiento magisterial o en los núcleos de la disidencia, discutimos fuertemente si acudíamos a la marcha porque la convocaba Carlos Longitud, el cacique nacional del centro. Y unos decíamos que no y otros decían que sí. Finalmente acordamos, sí vamos a ir a la marcha, pero en las delegaciones que veníamos nosotros, pues era agitar, gritar por el salario, gritar por la democracia sindical. Entonces, lo que era una marcha disciplinada se convirtió en la disciplina total, porque veníamos delegaciones. Por ejemplo, yo venía en aquel tiempo en un bloque de Sombrerete Río Grande y Fresnillo. Y nosotros acordamos en las delegaciones que veníamos a empujar, pero así todos. Más o menos cuánta gente venía, o sea, de su comitiva, cuánta gente venía así para acá, para la. Bueno, la marcha en aquel tiempo el sindicato eran unos 12,000. ¿Verdad? Pues no eran pocos. No, muchísimos. 12,000 todos, ¿verdad?
Ahora, las delegaciones donde nosotros estábamos implantados pues no eran tantas, pero luego es que la inconformidad era generalizada. Claro. El asunto es que no encontraban los profes un canal de expresión de su inconformidad. Y el canal que provocó la explosión fueron las delegaciones donde veníamos, a los que nos decían los agitadores, comunistas, de cuántas cosas. Sí, los difamaban de un chorro de nosotros cosas. éramos inocentes, pues nomás éramos profes. No, y lo siguen haciendo los medios, actualmente. De la Sí, misma forma. bueno, dicen de Los otra tradicionales, forma. nosotros no. Claro, por ejemplo, todavía cuando nació el movimiento magisterial, recurrían a ese cuento chino de que recibíamos dinero de Moscú. Que nos mandaban dinero los de Rusia. patrocinaban de todos Sí, lados. que nos patrocinaba Rusia. Entonces, fue así que nació el movimiento magisterial. Les decía, Bonilla, Juan Manuel Soto, fue el que se robó el micrófono. Cualquier profe de la época les puede platicar quién es Bonilla. Bonilla todavía sigue siendo, bueno, es un intelectual, es un poeta de reconocimiento internacional, pero sigue siendo un activista de la lucha magisterial. ¿Quién más de aquel momento que fue destacado? El Romaldo Ortiz. Anda por allí, Romaldo. Juan Torres, Armando Cruz Palomino, que fue secretario de Educación y Cultura ya fallecido, en fin, todos traían una tradición, un núcleo de compañeros de Río Grande que fueron heroicos, son heroicos hasta la fecha los compañeros. Bueno, terminado ese San Quintín, nos fuimos a la escuela primaria Valentín Gómez Farías, que está allí junto de donde fue el mitin, a 80 metros. Los compañeros de la Gómez Farías, que son una escuela estatal, abrieron la puerta y ahí hicimos una reunión y ahí nació el movimiento democrático del Magisterio Zacatecano. Wow. El 23 de marzo de 1989 en la escuela Valentín Gómez Farías. Ahí es cuando ya literalmente ya se ponen de acuerdo y ya empiezan a platicar, a dialogar, las necesidades son las mismas, ya es donde pasa esto del robo del templete y a ver, vamos a ponernos de acuerdo y organizarnos porque necesitamos darle salida a esto, ¿eh? Y entonces llegó muchísima gente, ahora sí de todas las regiones. Y se prestó todas, un momento. De la capital, de la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe. Llegaron los de abajo, llegaron los de Loreto, llegaron los de Río Grande y llegaron unos que eran bien bravos, los de Fresnillo, pero todo el estado. Los de Fresnillo, la gente en general es muy brava. Sí, eran bien bravos. Pues el Bonilla era de Fresnillo. Ah, con razón. Y ese es el que tomó por asalto Entonces, en la euforia de la marcha, hubo golpes, aventones, sí, todo. empujones, coscorrones y demás. Pero no hubo así como, por ejemplo, de los, como dice usted, de los oficiales, de los granaderos, o sea, que hubo policías o hubo infiltrados. No. Porque, por ejemplo, así, no sé, en las marchas de la Ciudad de México, pues va la gente en las marchas y de repente meten infiltrados y empiezan a hacer desmadre. Eso también, eso ya lo conocemos nosotros. No, éramos profes, nada más. Es que nadie se esperaba. Fue así tan casi instantáneo. Como que todos iban con esa euforia y se dio en ese momento. Pues se dio la oportunidad, pero ¿por qué la policía, si se había anunciado una marcha bajo control de los institucionales? Era como una procesión del silencio. Estaba programado como la procesión del silencio. Si fuera el caso, pues valga la analogía, pues apareció el chamuco en la procesión del silencio. ¿Por qué no fue procesión del silencio? Sí. O sea, en el trayecto fue generándose la agitación y lo que primero gritábamos unos 100, luego lo gritaban 1000 y luego lo gritaron todos. Fue una avalancha. ¿Cómo los detenía? No, o sea, el comité seccional tenía su grupo de formidos. Pues casi de grupo de choque. ¿verdad? Era como un grupo de choque, pero ¿qué puede hacer frente a miles? No se puede. Imposible. Fueron totalmente rebasados. Pues fue ahí que nació el movimiento magisterial. Pero bueno, previamente hubo toda esa historia de esfuerzos,
de articulación, de esfuerzos organizativos, por el lado de acá, de las fuerzas que les digo progresistas del magisterio, y de mucha persecución y represión por parte del sindicato oficial y por parte de la secretaría, que no se les encontraba límite, eran los mismos. De hecho, todavía en los tiempos ni siquiera me gusta decir ese nombre porque está bien feo, el de Soraya. O sea, ¿cuál es la diferencia? El sindicato estaba al servicio del patrón. ¿Y hubo presos políticos? ¿El gobierno interfería? En aquel momento no. En ese momento no. Allí nació el movimiento, fue en marzo. Salimos a vacaciones. Y regresando de vacaciones, programamos una marcha el 24 de abril. Pero ya más estructurada. Ahora sí como movimiento democrático. Sí, ya hablando ya en la escuela Gómez Farías, hablaron, platicaron, se pusieron de acuerdo. Y ya después pasaron las vacaciones y ya fue cuando. Ahí le pusimos nombre a la cosa que nació. Se llamó Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano. De hecho, los colores del movimiento eran bien bonitos. Eran azul y amarillo. Nuestras mantas a mí se me hacían muy bonitas porque eran enormes, con letras grandotas, azul, amarillo y letras negras. Así debutamos con una manta inmensa con Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano. Ya el 24 de abril, ya nosotros marchamos solos como movimiento, ya organizamos nosotros. El sindicato formal estaba en su edificio, pero el 24 de abril salimos miles ya como movimiento. Ya no éramos los grupillos, no. Y el 24 de abril estallamos también el paro indefinido. Nos fuimos a paro indefinido en demanda de incremento salarial y democracia sindical. Entonces llegamos al edificio sindical del Caballito, que era el edificio oficial. Allí sí hubo enfrentamiento. Tomamos el edificio con los métodos que ustedes, si han seguido las movilizaciones, saben cómo son, ¿verdad? Estaba el grupo de choque del sindicato y navajearon a un compañero, el grupo de choque. Ahí se puso más tenso, pero bueno, pues siempre las luchas cualquier lucha de profes, de campesinos, de estudiantes, pues tienen mucha adrenalina. Y yo entonces era un profe bastante joven. ¿Cuántos años tenía? Tenía 26, 27 años. Entonces, no, era... Entonces la mayoría más o menos éramos de esa edad, éramos muy jóvenes. De esa edad para... Sí, por eso luego, congeniaron en ideas. Pues. Sí, el núcleo dirigente era jóvenes. Éramos jóvenes. Yo ubico a todos, de región por región y delegación por delegación, quiénes eran, de dónde venían, cuál era su historia. Sí, me tocó esa época tan importante para la historia del magisterio zacatecano, para la historia de la educación inclusive, no es nomás para la historia laboral de los maestros. Es un impacto histórico. Sí. Entonces, para la vida política de Zacatecas. Sí. Entonces llegan al sindicato, pasa este tipo de cosas, de que empieza el tema de golpes pero que en el sindicato adentro, o sea, que ahí estaban y no salieron, o sí salieron, o... Sí salieron, bueno, la raza lo sacó del sindicato. O sea, ya estaban adentro del sindicato. Ellos estaban en su sindicato, pues era su casa. No, pero me refiero a ustedes, estaban afuera y ya no entraron. ¿O sí tomaron? Llegamos en la marcha. Y tomamos el sindicato y desalojamos a los que estaban allí. Desalojamos a la dirigencia. Bueno, pues yo iba en la masa, yo no estoy diciendo que yo sea, supongamos unos 5,000. Y pues ya sacamos a lo del sindicato. Tomamos el edificio sindical durante mucho tiempo. En el marco del paro indefinido hicimos un plantón ahí en todo el Parque Sierra de Álica. Fue un año de mucha agitación, escuela por escuela y zona por zona, porque estaba así como partida la sección 34.
unos éramos del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano y los otros ellos se decían institucionales. Entonces, en las escuelas había, si eran 20, 10 del movimiento, 10 institucionales, así fue. O en las regiones, 5 delegaciones del movimiento, 7 institucionales. Había esa fractura desde 1989. Yo creo que hasta enero de este año, porque es de otro modo. Sí. Ya no, ya el control de los institucionales en Zacatecas, pues se fue a la historia. Ya no controlan. Es un cambio rotundo. Pero de 1989 hasta diciembre de 2024, así estaba la sección. Un sector afín al movimiento magisterial, otro sector afín a los institucionales. Luego preguntaban, ¿y cuántos son? Es que son movimientos. Los movimientos se mueven. Tú no puedes, el movimiento magisterial no afilia, no te extiende credenciales, no. Es un movimiento social que luego tiene sus oleajes muy fuertes y tiene sus periodos de reflujo, vuelve a aparecer, vuelve a disminuir, pero el hecho es que el movimiento magisterial en Zacatecas nunca fue doblegado. Los propios institucionales no entendieron, el gobierno no entendió, y menos los medios. Pues es que ya no hay marchas masivas, ya no hay movimiento. No. Pues si los profes no trabajamos haciendo marchas. Los profes somos profes, damos clase. Entonces, estamos en nuestro trabajo, ¿verdad? El hecho de que estemos en nuestro trabajo no significa que renunciemos a nuestras convicciones y a nuestra lucha. Salimos a luchar cuando es necesario y salimos organizados. Pero decían, es que como ya no marchan nadie o marchan como unos 20, ya no existe el movimiento. Entonces, es un error tremendo de apreciación, tanto de los institucionales como del gobierno, como de muchos medios de comunicación que son chayoteros. Sí, ellos se dedican al chayote porque la nota vale, la nota cuesta, ¿verdad? Yo no quiero decir nombres, ustedes deben de saber cómo se mueve todo, ¿verdad? Por supuesto. Sí saben. Sí, saben. Ese tema mejor no lo toco. Hablemos mejor de los maestros. Como ven, de ese mismo 89, en el marco de la lucha nacional, nosotros rompimos el tope salarial de Salinas, el tope salarial del Banco Mundial. No nosotros de Zacatecas, no, fue una huelga nacional de maestros. Fuimos cientos de miles en paro y el tope salarial que había establecido el Fondo Monetario Internacional de 8%, Salinas tuvo que entregar al Magisterio Nacional el 25%. Fue una batalla heroica de todos los maestros. Y al final del día, pues es una lucha contra la oligarquía. Claro. La evolución social de los maestros, pues, obligó a que se abriera un poquito la llave. Eso no significa que pudiéramos salir de nuestra vida de miseria. No, seguimos en condiciones salariales muy precarias, pero fue un triunfo importante para el Magisterio Nacional. Y la otra demanda de la democracia sindical, el 89 se logró conquistar los comités seccionales de Oaxaca, de Chiapas y de la Ciudad de México. Aquí en Zacatecas, la salida, porque nosotros decíamos desconocimiento del comité seccional, convocatoria de nuevo congreso. Y entonces el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que manda, dijo, bueno, no nos hagamos, vamos a hacer un referéndum a ver quién tiene más canica. Y se hizo un referéndum. Así se instalaron casillas en todas las delegaciones sindicales. Y la votación fue 54% a favor de los institucionales, 46% a favor del movimiento democrático. Pero ¿quién quieren que organizó las votaciones? ¿Quién? Pues el INE, del CENTE, pues. O sea, ellos eran los dueños de todo. las casillas y de todo. O sea,
ya el que no se dé cuenta que eran los tiempos de los fraudes, el mismo Salinas llegó al gobierno de la República con un fraude. Pues imaginemos las posibilidades que tiene la dirección institucional con los recursos, con todo el aparato para imponerse, pero bueno, así fue el 89. El Comité Ejecutivo Nacional dice, bueno, pues son como la mitad y la mitad, y para que no estén enojados vamos a integrar a unos del movimiento magisterial al comité seccional. Algo así como les damos su hueso y ya se callan, ¿verdad? Disculpe el público y ustedes mi expresión pero sí, coloquial, pero es que así yo hablo y así se entiende. Uno cuando habla es para que entiendan. Sí. Entonces ya dijeron, les vamos a dar su puesto y ya van a estar bien contentos y viva la paz en la sección 34. Cuando nosotros dijimos, vamos allí y nos hizo la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, dijimos, sí, pero nosotros no vamos de burócratas al sindicato, no. Vamos a convertirnos en activistas para la construcción del movimiento. Eso no se lo esperaban. Entonces ya, aquí está su oficina y su silla. No, a nosotros no nos interesaba la silla. No, es que no estábamos en escuela, estábamos liberados. Y con las manos libres, pues andábamos por todas las escuelas, por todas las regiones, organizando nuestro movimiento y haciéndolo crecer. Fue eso lo que hicimos. ¿Qué acontecimiento importante hubo el 80? Sí, fue el mismo 89, en octubre. Es que siempre fue la confrontación de los institucionales contra los democráticos. Y en una ocasión, de nuevo llegaron los compañeros del movimiento a tomar el edificio sindical. Ahora ya se va a cambiar el sindicato acá al edificio donde vive el movimiento magisterial. Está junto a la secretaría, allí por City Club. Ah, ya sé dónde. Sí. Ahí era el edificio sindical. Entonces llegaron allí y pues eran bien radicales, y eran los de Fresnillo. Raparon a unos institucionales. Los raparon. Traían tijera, se metieron y los raparon. Entonces, ese hecho nos llevó a la cárcel a algunos. Bueno, a 4. Estuvimos en la cárcel. Pero la respuesta de los compañeros del movimiento, de la propia ciudadanía, fue ejemplar. Porque fue una movilización sin precedentes para la época, y ahora la demanda era presos políticos, libertad. Entonces nos van llevando de una demanda a otra. Pero es parte, pues, de la historia de aquel momento. Sí. No, pero aparte también es parte de querer apagar el movimiento con los presos, denuncias y querer meterles miedo, es amedrentar el movimiento para romperlo, pero lejos de eso, el movimiento mantuvo más una solidez y se sobrepuso a estos acontecimientos. Y es a eso a lo que responden los movimientos sociales. Los medios tradicionales siguen trabajando igual. Nosotros somos un medio independiente, que por eso estamos surgiendo, y ahora ya ha cambiado todo radicalmente, y es algo que me gusta mucho, porque yo he visto no solo en nosotros, sino en otros compañeros en YouTube que hacen... resaltan opiniones a pesar de que sean políticamente incorrectas. Sí, lo políticamente incorrecto para los medios tradicionales, pues no se lo pueden saltar. ¿Por qué? Porque es la misma política quien los financia, es la misma política quienes los controlan y quienes censuran y que les dicen qué publicar, qué no publicar. Por eso en este momento nosotros estamos muy contentos de estar aquí, porque se va a saber y le vamos a dar a conocer a la sociedad realmente el trasfondo de este movimiento y la base de este movimiento, que es la lucha social. Que para mí, en mi opinión personal, la educación y la lucha magisterial es la verdadera revolución en este país, y es lo que nos mantiene todavía como sociedad en una constante lucha. Y es algo a lo que no solo los maestros, sino la sociedad en general debería unirse. Bueno, yo tengo la convicción de que al seno del movimiento magisterial hay un núcleo casi heroico, indómito, indomable. Ha existido desde antes de la fundación del movimiento, ahí en la Valentín Gómez Farías,
en 1989 y lo hubo con mucha más fuerza con posterioridad, porque efectivamente el poder tiene formas múltiples de control. Una forma, pues, es el poder material de la administración. O sea, la administración educativa nunca te deja en paz, te atosiga, te persigue, te reprime, te niega, te excluye de manera sistemática. Y se trata de dar escarmientos, se trata de de ejemplificar. Esto le pasa a todos los revoltosos. Entonces, si a alguien se le niega un derecho, por ejemplo, a un ascenso, no puede ser director, recurro a mil artimañas para que no seas que tenga el derecho. Se sabe de que esos compañeros han sido los compañeros nuestros, los del movimiento magisterial. Y el grueso de los compañeros, en lugar de echarse para atrás, han fortalecido su conciencia. Y saben cuáles son las características del monstruo. Ya han estado dispuestos a enfrentarlo. Eso, pruebas contundentes de eso sobran en el Estado. Entonces, sí, en el plano del ejercicio del poder, la cuestión de la superestructura, la ideología, la información, la cultura, la industria cultural, los medios de opinión juegan su papel. Sí, claro, y sí sabemos a favor de quién juegan. ¿Ustedes creen que a mí me espanta que algún jilguero de la radio esté insultando al movimiento o esté denigrándonos a los activistas del movimiento? Claro que no. Eso lo sabemos. Bueno, yo lo sé. Y en lugar de que me sienta deprimido porque un chayetero dijo cosas de mí, no, me siento orgulloso, porque eso significa que no soy de su calaña. Significa que somos distintos. Entonces, y que está haciendo la diferencia. En el magisterio y en el movimiento magisterial, no, hombre, sobran, son por ciento los compañeros, quizá miles, a los que no han podido hacer caer en la tentación. Miles de compañeros y compañeras. No es cierto. Se han inventado muchas cosas. Miren, por ejemplo, el 2016, en el Congreso Seccional que fue en el Hotel Hacienda Barú, fue todavía por delegados. Nosotros llegamos con una mayoría aplastante al Congreso. El Congreso lo ganó delegación por delegación el movimiento magisterial. ¿A qué recurrieron? Al fascismo. Fueron golpes, trajeron paramilitares a golpearnos. Muchos salimos golpeadísimos del Congreso de la Hacienda Barú. Eso no se lo esperaba el Comité Ejecutivo Nacional. El informe que tenían, todo bajo control. Estos ya ni patalean. No era cierto. El movimiento magisterial en Zacatecas es una cultura. Y los pros del movimiento están en todas las escuelas prácticamente del Estado. Y hay delegaciones, escuelas donde son hegemónicas. Y las recientes elecciones demostraron lo que les estoy diciendo. Si no, ¿cómo se ganaba la elección? Fueron los compañeros, los que nunca pudieron doblegar. Yo creo que no van a poder doblegarlos, porque golpes han recibido y de sobra. El núcleo más fuerte, compañeros, ha sido el más golpeado. Pero no han logrado doblegarlos. Yo digo doblegarlos porque, bueno, yo ya a estas alturas de la vida, mi papel en el movimiento magisterial es marginal, es otro, ¿verdad? Y yo no puedo andar haciendo lo que antes hacía, ni debo, ni puedo, y tampoco quiero. Lo que yo sé, lo que yo tengo, lo que yo hago, por supuesto que es al servicio del movimiento magisterial, pero son otras cosas. Otras circunstancias ya. Sí, más de compartir experiencias que de estar tomando edificios sindicales y demás, ya no puedo. Al frente. Más como usted, me imagino, es más con la experiencia. Pues de que usted vaya y ¿saben qué? ¿Cómo asiste el tema? Y yo pienso con mi experiencia, con lo que he vivido y lo que he hecho, podemos hacerle así.
pueden, Pueden. si quieren. Si no quieren, pues cada quien Sí, es libre. construye su propia experiencia, ¿verdad que sí? Y así que aprende. ¿Cómo ven? Sí, ya no tanto al frente de la batalla, sino No. aportándole su experiencia a los demás. No, yo fui dirigente del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano del 2000 a 2003. De hecho, nosotros éramos el sindicato a través de una lucha masiva. No teníamos la representación formal, pero ¿para qué la querías si tenías el apoyo de la base? Sí. Es una etapa de mi vida de la cual me siento absolutamente orgulloso. La vida se gasta en instantes, se gasta en tiempos y cada quien la gasta en lo que quiere, ¿verdad? Entonces yo gasté 3 años de mi vida coordinando los esfuerzos de los maestros. Fueron 3 años bien gastados en beneficio del bienestar colectivo y en beneficio de la defensa de los derechos de los maestros. Pruebas las hay. Y por ejemplo, o sea, usted en esta lucha, pues me imagino pues su familia, hijos, hijas, ¿en qué momento, podríamos decir, en qué momento en la misma lucha magisterial, conoce a su esposa? ¿Conoce a su esposa? No, mi esposa es de allá de mi tierra. Ella no es maestra. No es maestra. Pero bueno, entonces usted siendo un luchador social, ella ¿cómo vivió esta lucha con usted? Pues pregúntenle a ella, ¿no? Porque luego si yo hablo en su nombre, puedo decir muchas mentiras. O bueno, ¿cuál fue su percepción? Mi percepción. Más bien. Pues que la pobre tuvo que aguantar todas las calamidades, incluso que yo estuviera preso. Híjole, las preocupaciones, ¿va? Eso, por supuesto, fue lo más difícil, ¿no? Pues por eso les digo que mejor le pregunten. Entonces luego agendamos una entrevista con ella para que nos cuente su experiencia, porque es sumamente interesante para nosotros escuchar su experiencia, sobre todo que usted estuvo en el inicio de todo, del movimiento, y en los momentos más difíciles donde más fueron golpeados, cuando había todavía mucho más represión que ahora, en ese entonces. Yo tuve un compañero, no sé si ustedes conocen la historia del movimiento ferrocarrilero. No. De Demetrio Vallejo, fue un movimiento en 1958-59, una huelga nacional de ferrocarrileros. El líder más connotado del movimiento ferrocarrilero fue Demetrio Vallejo. Y tuve un compañero que era hijo de uno de los líderes cercanos a Demetrio Vallejo. Y ese compañero abominaba de los movimientos sociales. Digo, ¿pero por qué, Manuel? Pues es que el movimiento social me llevó a mi papá a la cárcel y a padecer hambre. Si a mí no me vengas con tus movimientos sociales, yo no quiero saber nada de eso. Sí. Entonces, yo por eso digo, pues pregúntenle a mi familia, ¿qué puedo decir? Igual y me pasa lo que a Demetrio Vallejo. Claro. Sí, pues bueno, al compañero Demetrio Vallejo, ¿no? A él Demetrio le quedó, Vallejo. pues podríamos decirlo prácticamente un trauma de vivir todo eso. Entonces a él lo que hace pues es bloquear esa parte y no querer saber nada de ese movimiento por lo que a él le representó en su experiencia personal. Pues orfandad prácticamente Sí. y miseria. Qué fuerte Wow. que por una lucha social, una lucha a un bien mayor, pues le haya tocado pasar eso tanto a él como a su familia. Y eso es algo también que no se menciona mucho, el gran sacrificio que se hace en este tipo de movimientos. El sacrificio que hizo usted, por supuesto, al estar preso por defender los derechos de los maestros y por la sociedad en general, porque a la educación le debemos que nuestra sociedad ha cambiado y que va a seguir cambiando conforme vayamos luchando y dentro de las mismas aulas y vayamos cumpliendo con nuestro deber docente dentro de las aulas. Digo, porque yo lo digo también porque yo también soy maestro, entonces también me emociona y me motiva mucho el movimiento magisterial. Sobre todo porque, como le digo, he escuchado incluso de mismas personas de la sociedad en general que opinan cuando, ahora que hubo un movimiento en febrero de los maestros, un movimiento enorme, se vio muy bonito,
pero mucha gente de la sociedad lo ve así como que los maestros están de flojos, no están en clases, cuando en realidad ellos no saben que estar en una marcha, estar bajo el sol, estar luchando contra la represión es mucho más desgastante, incluso que estar en el salón de clases. Pero se hace esta lucha. ¿Por qué? Porque los maestros no nada más son maestros, los maestros son trabajadores, los maestros necesitan que comer, necesitan dónde dormir, pagar sus servicios. Y si no hay un salario digno para los maestros, pues entonces ¿cómo vamos a mejorar la educación en este país? Ese es el problema. Y que la lucha de los maestros es ejemplar, porque en lo personal he visto también, no solo en el ámbito magisterial, sino hay otras empresas que actualmente en el estado tienen unas condiciones de trabajo deplorables para los trabajadores en general. Y estos trabajadores, pues deberíamos todos los trabajadores en general tener sindicatos, tener esta organización, tener movilidad social en contra de estas represiones en los trabajos, en contra de estos, ¿cómo podemos decirlo? Represores, de estos negreros, de estas empresas que hacen lo que les da su gana y que lo hacen incluso por encima de la ley, que nosotros deberíamos de ahondar más en nuestros derechos. Los maestros son un ejemplo porque ellos se han metido a ver cuáles son sus derechos, a mejorar las condiciones de trabajo de ellos mismos y de sus compañeros para poder mejorar la educación en el país. Sí, fíjate, yo también tengo tíos maestros de parte de mi mamá. Uh-huh. Casi todos son maestros de allá de Los Cañones. Y sí platican que se organizan, bueno, que platican entre los mismos maestros qué van a hacer, qué necesidades hay de los mismos profesores. Y sí, se juntan y una vez me comentó una tía que dijo, no, es que nos vamos a juntar y vamos a ir a Zacatecas para ver qué vamos a hacer, porque tal maestro, sus derechos laborales, hay un atropello pues de derechos laborales hacia tal maestro. Y y ya cuando nos platica mi tía, bueno, mis tíos y mis tías, y ya veo cómo van todos así en bola, digo, cabrón, no, pues sí se organizan. Se organizan. Sí se organizan. Y se respaldan. Y se respaldan porque mis tíos y mis tías ya tienen 50, entre los 40 y 50 años. Y sí dicen, no, es que a nosotros nos puede ir bien, pero si vemos a un compañero que no le está yendo bien porque le está negando su derecho, por decir, a una recategorización o X o Y razón, pues ya lo platicamos y vamos y hacemos, venimos y hacemos ruido acá y que se nos tome en cuenta. Y sí ha dicho mis tíos y mis tías, hasta ahorita sí se nos ha tomado en cuenta. Sí, es parte de ese golpeteo político que menciona el maestro, que les quitan derechos al maestro porque a lo mejor se les hace que es un maestro revoltoso que va a mover a muchos otros maestros. Entonces lo que hacen es tratar de apagarlo, de amedrentarlo. Y qué bueno que entre maestros se respalden y que vayan todos juntos como uno solo, porque la lucha social así es. Uno solo no puede hacer nada contra todos. Un solo trabajador no se puede poner contra el patrón. En cambio, si todos se organizan y todos se ponen de acuerdo, podemos llegar a acuerdos que beneficien tanto al patrón como a los trabajadores, pero sobre todo para que los trabajadores tengan un salario digno y condiciones dignas de vida. ¿De qué municipio eres? Yo soy de aquí, yo soy de Zacatecas, pero mis municipios son? De García de la Cadena. Tengo familiares ¿tú eres de García? Mi mamá es originaria de allá. Tenemos familiares en el cañón de ahí de Tlaltenango. En Tlaltenango. Pero la mayoría son de ahí de García de la Cadena y otros regados que en Tlaltenango, Momax, Mezquital del Oro y todo eso. Y tengo un tío viviendo en Juchipila. Pues bueno, como que ya estamos pasando a otro plano, ¿verdad? Sí. A ver, vivimos en una sociedad heterogénea, diversa, ¿no? En un país con 130 millones de habitantes o más, tú te vas a encontrar cualquier cantidad de opiniones frente a los fenómenos sociales. Y frente a la lucha de los maestros, las opiniones son diversas, ¿verdad? Entonces, el conservadurismo social existe en México y es muy fuerte.
Y al conservadurismo no le gusta que se mueva nada. Quieren que todo siga igual, inmutable. Incluso hay gente con pensamiento conservador que vive en condiciones materiales muy precarias, pero ideológicamente él quiere que las cosas sigan igual. Yo les digo a algunos compañeros cuando me toca platicar es que en el mundo habemos personas burguesas de la mente y proletarios de la panza. Nomás tenemos el pensamiento burgués en que estamos muriéndonos de hambre. Es peor que ser burgués. Pero luego, bueno, pues también hay gente burguesa que vive bien y que dice, si yo vivo bien, ¿por qué estos también, por qué tienen que vivir bien? Si ese es un privilegio que solo me corresponde a mí. Son asuntos estructurales, asuntos culturales de esta sociedad. Por eso, a mí en lo particular no me extraña que existan en la sociedad opiniones negativas del movimiento magisterial y opiniones negativas de los líderes magisteriales, pues somos de lo peor, ¿verdad? Hoy es el aniversario 106 de la muerte del general Emiliano Zapata y hay que revisar cómo Zapata fue denostado, calumniado, acusado de 50,000 mentiras. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué el general Zapata? Si uno estudia un poquito de historia y ve el juicio contra Morelos, o sea, te da escalofrío las acusaciones que le hicieron al generalísimo. Entonces, ¿de qué te espantas? Si andas en el mitote, pues te van a decir hasta de lo que te vas a morir y a sabiendas de que están calumniando. ¿Verdad que sí? Pero vayamos así a la opinión social. Seguramente eso no se va a desvanecer, no va a desaparecer esas opiniones negativas, pero luego se hacen desde la ideología o desde la ignorancia. O sea, se ignora que el maestro es sujeto de derecho, se ignora que tiene derechos constitucionales, se ignora incluso que como trabajador tiene derecho a huelga, y ese es irrenunciable. No es producto sujeto al capricho de una persona ni de ningún grupo. Así se establece en las leyes mexicanas, por principio de cuentas. Y particularmente desde los regímenes de Fox, Calderón y Peña, los profesores nos convertimos como el objeto de odio de sectores de clase media y burgueses del país. Como oficio fuimos sometidos a una serie de calumnias y se dijo, el atraso educativo es responsabilidad de los maestros. Que la película que de panzas y que estos profes son bien brutos, que no estudian y que los niños no aprenden nada. Entonces, eso se le vendió a la sociedad y una parte de la sociedad se lo creyó, pero otra no. No es cierto. Miren, no es cierto que se pudo ver en enero, febrero, cómo el magisterio comenzó a aglutinar a sectores de la sociedad que no eran maestros. A las marchas de profes vinieron padres de familia, vinieron campesinos, vinieron estudiantes, vinieron trabajadores. Que si los profes deciden meterle candela al fuego, le meten más candela. Esa es también otra de las razones de odio. Porque, los profes son bien odiados, pero son un mal ejemplo. Son un pésimo ejemplo. Porque ¿qué pasará el día que así como se organizan los maestros, se organizan los campesinos? Las cosas tienen que cambiar, ¿verdad? Sucede como un efecto dominó. Claro que sí. Los maestros están al frente y empiezan con todo. Entonces nos quieren escarmentar. Decirle a la gente, eso les pasa a los que agitan las aguas. Hay un texto maravilloso de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar. Te lo recomiendo. Y como en la Europa de la Alta Edad Media, los suplicios, los escarmientos, las ejecuciones, las quemas de brujas eran para el control de las mentes y los cuerpos del conjunto de la vida social. Cuando voy a escarmentar un maestro, es para el control.
de las mentes y los cuerpos de los demás profes, pero también de todos los demás que no son profes. Y al revés, cuando los profes resisten, bueno, los invito a que vean una siguiente marcha, no de profes, de lo que sea, de campesinos, de estudiantes, de ciudadanos en general, a ver si las consignas de los profes no son las mismas que grita la sociedad. Claro. Son las mismas. Y nuestras formas de organización las asumen muchos sectores que se deciden a pelear por sus derechos. Entonces, vistas así las cosas, pues es natural que a los profes les tengan tanto odio. Y les tienen odio como profesión. Que traten de manchar el movimiento de una u otra forma. Al movimiento y al oficio. El movimiento es el movimiento, el oficio es otra cosa, pero se intenta manchar al oficio, manchar una profesión, desprestigiar una profesión. Una profesión que es tan bonita y tan importante. Bueno, pues yo qué puedo decir, a ese he dedicado mi vida. Claro. Pero hasta dónde han logrado mancharla, han logrado mancharla muy poco, bastante poco. Pues claro, el maestro siempre está con el estudiante acompañándolo. Y a veces hasta el maestro es un apoyo para el estudiante. Y sobre todo cuando yo, por ejemplo, que he tenido excelentes maestros, pues les debo mucho a ellos y les tengo un cariño muy especial. Yo también, y muchísimos también. Eso los medios y los ideólogos que tienen como deporte agregar a los maestros, ni cuenta se dan, pero ahí viene el día del maestro. Para mí es inolvidable cosas que viví en las escuelas, cómo los niños y los papás te manifiestan su afecto, te manifiestan un cariño profundo, de forma muy humilde. Bueno, en los lugares donde son muy pobres, andan buscando una florecilla toda fea para llevarte, pero así como esté, representa el enorme afecto y cariño que te tienen. Y eso lo vivimos todos los maestros del país. Por eso para mí me dan mucha risa los detractores del oficio. También me da mucha risa los detractores míos, pero más los detractores del oficio. Es que no han podido. No han podido. Entonces, el 2013, en la lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto, que fue también una irrupción masiva del Magisterio Nacional y el Magisterio Local, yo me dediqué en el movimiento a atender puras asambleas de padres de familia. Fui a muchos lugares a asambleas de padres de familia porque había que explicarles, estamos en un paro largo. Estuve en asambleas aquí en Guadalupe, allá en el Cañón de Cuchipila, estuve en Tabasco, en la Escuela Benito Juárez, en una escuela grandota de Jalpa, en Juan Aldama, en Sombrerete. Yo era bien vago antes, ¿sí? Y tengo por ahí mis notas. A ver, el apoyo a los profes fue contundente de los padres de familia. En una escuela de aquí de Guadalupe, donde era padre de familia, un locutor de la radio que se le dedica a lanzar ofensas contra los maestros, no voy a decir el nombre del locutor ni el nombre de la escuela, los propios padres le dijeron cállate. Y nunca se me va a olvidar que dijeron así, ya digan qué hacemos. Díganos qué hacemos. Y lo hacemos. Así. Ya no nos expliquen tanto. Ya sabemos que el gobierno es infame. Entonces, díganos qué nos toca y lo hacemos en una escuela. Pero la tónica era generalizada. Y luego acá los diciendo, es que ya no nos quiere la sociedad. Están equivocados. No es cierto. Eso no es cierto. Nunca va a ser cierto. Porque no te pueden quitar el vínculo con la gente. Por supuesto que no hay profes en abstracto. No, somos profes concretos. Cada quien es profe a su manera. Yo puedo ser un sujeto deleznable. Sí, yo. Pero yo no soy los otros 25,000 maestros. ¿Por qué no? Y por lo general, los maestros y las maestras
tienen mucho afecto, generan mucho afecto con los niños y con los papás. Eso se puede constatar con absoluta facilidad. Que luego hay quienes no, como yo, bueno, somos nosotros, ¿verdad? Y luego, también del otro lado, pues es que no eres monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Verdad que no? No. Por cualquier cosa te pueden acusar, a veces con razón y muchas veces sin razón. Sí. Entonces, así es el asunto del oficio, de la profesión y de los acusadores por deporte. Hay gente que hace eso, pero porque juega una función en la vida social y la ideología y la superestructura son pues un factor fundamental de la vida cotidiana. Entonces, la formación de las mentes, la formación de opinión, desde los medios hegemónicos, pues no va a ser una opinión favorable a los intereses populares. Quien esté pensando eso, sueña, tiene sueños guajiros, de López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, de no sé quiénes de aquí. Los de aquí no quiero ni mencionarlos, ¿verdad? Pero son malísimos para informar. Pues porque yo no los escucho, pero me imagino lo que dicen. Son malos, aparte nadie los escucha. Yo no. Yo no. Entonces, pues ya para terminar, la verdad, se me hizo muy buena la plática. Sí. Traíamos otras preguntas y otra dinámica, pero yo pienso que hacemos una segunda parte. Si cuando gusten. Para ahondar más acerca de este otro tema. Lo que pasa es que, la verdad, Adam y yo nos dejamos ir por su historia, que es una historia fascinante, la verdad. No, me tenía bien embobado. Ya platicando. O sea, estaba muy atento a lo que usted decía. Entonces, no, y eso que apenas estoy empezando. Sí, me tenía muy atento. Entonces, si gusta, podemos hacer una segunda parte para hablar acerca de lo que son las reformas del ISSSTE, del movimiento actual, un poquito más acerca de qué es lo que se ha pedido, de cómo van las mesas de negociación, si ya se cerraron, si siguen abiertas. Profundizar un poco más para informar tanto a los compañeros docentes que nos van a ver en YouTube como a la sociedad en general, que les importa la educación, que por supuesto les importa. Ahorita, como nos mencionaba en su experiencia con los padres, cómo los apoyaron, cómo los han apoyado durante estos movimientos, que también se agradece mucho el apoyo de los padres. Es sumamente importante también para una educación integral, porque como decimos, la educación empieza desde casa y también continúa en las aulas, y juntos podemos hacer una sociedad mejor. Agradecemos mucho esta plática que nos ha gustado muchísimo, que nos ha aportado bastante a nosotros y les va a aportar sobre todo a la sociedad en general. Y pues que todo lo vamos a publicar. Aquí nada se va a censurar porque somos la Cizaña Crew, y nosotros, nuestro estandarte es decir la verdad, aunque sea políticamente incorrecto, aunque nos tiren y aunque digan que somos chairos o como ustedes nos quieran llamar, eso no nos importa. Lo que nos importa es informar a la gente. No, pues muchas gracias. No, yo les agradezco, al contrario, a ustedes. Cuando gusten, esa puerta nunca se cierra. Ni siquiera cuando no estoy yo. Luego encuentro aquí invadido. Con respecto a las luchas históricas del magisterio para los que son profes, pero para la ciudadanía en general, yo creo que hay una parte de nuestras reivindicaciones que se conoce poco, pero para nosotros, los profesores en lucha, un asunto irrenunciable es la defensa de la escuela pública, es la defensa de la gratuidad de la educación y es la defensa de una educación democrática, científica y en beneficio de las mayorías, adaptada a las necesidades de la nación. Cuando se lanza la acusación de que la educación no nos importa, también es un equívoco. Si
al menos para mí, que he luchado toda la vida, si me dicen, oye, pon sobre la balanza tus derechos salariales o la gratuidad de la educación, yo no tengo ninguna duda. Por encima de cualquier cosa es el derecho de toda la población a educar, en educación totalmente gratuita y en una educación que le permita al sujeto desarrollarse. Esa es parte de nuestra batalla. Y la hemos asumido con gallardía. Miren, solamente 3 ejemplos. Fue aquí en el Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano que iniciamos la batalla por los libros de texto gratuitos para la secundaria. Nosotros lo empezamos. Hoy los libros de texto gratuitos para secundaria son un derecho universal para todos los estudiantes del país. Es una creación de nosotros. Como también lo fue la entrega de uniformes escolares. Sí, de ese tamaño es la grandeza de nuestro movimiento, para que no nos enredemos y para que esas acusaciones que se lanzan a la ligera tengan una contraargumentación que permita tanto a profes como a opinión pública poner sobre la balanza las razones o no de la lucha. El 2013, el intento de Peña Nieto era privatizar la escuela pública. Sí. Esos quisieron privatizar todo. En el fondo, la batalla contra Peña y contra la reforma educativa era preservar la gratuidad. Nosotros no nos echamos para atrás. No nos echaron para atrás. Y en el periodo, el movimiento magisterial nacional tuvo muertos. En Ochitlán, Oaxaca. Tuvo reprimidos. Aquí en Zacatecas, 28 compañeros fueron separados del servicio. Pero es el aporte generoso del magisterio para la defensa de lo público. Eso en el plano estricto de la pelea por el derecho a la educación. Pero en el plano por la pelea por los derechos de los maestros, yo quiero dejar de manifiesto que frente al magisterio estatal, que revisen la ruptura del tope salarial de 1989 con Carlos Salinas de Gortari, que revisen la conquista de 90 días de aguinaldo para todos los trabajadores de la educación de Zacatecas. Una conquista en la lucha callejera. No fue una dádiva de nadie. Lo conquistamos los maestros a punta de esfuerzos y sacrificios. El 10º transitorio que logramos rescatar en la pelea contra Felipe Calderón en el 2007, también por la privatización del ISSSTE, el 10º transitorio permite la pensión colectiva para la mayor parte de los maestros del país y fue un dique contra el intento de los banqueros de meternos a todos en afores y en cuentas individuales. Hoy los profesores que están en cuentas individuales, que se fueron por cuentas individuales, porque ellos lo eligieron, se dieron cuenta del tamaño de su error. Y yo creo que ellos son los primeros testigos que pueden dar fe de la valía de la lucha del magisterio el 2007 y 2008. Nosotros preservamos la pensión colectiva y el derecho a la seguridad social. Entonces, yo deseo puntualizar este asunto para que entendamos que las luchas no han sido infructuosas. Quedan muchas tareas para los maestros, por ejemplo, para todos los profes jóvenes, los que ingresaron después de 2008, el Estado los condenó a régimen de cuentas individuales. Ellos están en un proceso pensionario a través de afores. Y el escenario futuro es obligar al Estado a regresar a la pensión solidaria, a desaparecer las cuentas individuales y a regresar a lo que fue el ISSSTE. El 2007, los trabajadores de educación fuimos víctimas de un robo de Estado. A nosotros nos robaron. Ejemplifico rápidamente. Yo comencé a trabajar con un régimen contractual que establecía cómo me iba a jubilar, cómo iba a hacer el cálculo de mi pensión,
y cuántos eran los años que estaba obligado a trabajar. La ley del ISSSTE del 2007 echó por la borda todo. Por ejemplo, para mi caso, yo podía jubilarme en este momento con 10 salarios mínimos. Pero en los atrancos de Estado me encuentro con que ya no voy a jubilar con salarios mínimos. Me voy a jubilar calculando mi pensión con unidades de medida de actualización, lo que significa una reducción de mi pensión de más del 50%. Y eso yo no le puedo llamar de otro modo más que robo. Sí. Pero no es el robo a Víctor, es el robo a todos y a todas. ¿Cuál es la tarea para los profes en el asunto de las pensiones? No dar marcha atrás hasta regresar a la pensión solidaria. Entonces, un saludo a sus seguidores, a su auditorio, y un saludo combativo a los trabajadores de educación de Zacatecas. Ni un paso atrás, compañeros, a discutir, a organizarse por escuela, a analizar, a construir juntos alternativas de solución a nuestros problemas, y pues preparémonos, porque en la medida en que no nos organicemos para exigir derechos, vamos a seguirlos perdiendo. Muchos ya los perdimos por omisos. No podemos permitir un paso más de los practicantes de políticas de despojo. Ni un despojo más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. No, pues muchas gracias a usted. Pero fue muy buena plática, estuvo muy interesante y pues ya sería todo. Pues a toda la gente, pues síganos en nuestras redes sociales como La Cizaña Crew, en Spotify, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y pues todas las redes sociales. Pues muchas gracias, maestro. La verdad, para mí, yo le comentaba a Fernando que estaba emocionado por esta plática porque creo yo que pues usted prácticamente es una institución, pues, o sea, es prácticamente, sí, una institución, o sea, usted tiene mucho que dar a la sociedad, prácticamente. Pues yo nomás soy un profe, nomás así siempre me sentí, nomás soy profe y ya. Ahora su experiencia. Pero por la experiencia que vale muchísimo. Y sobre todo la lucha que usted apoyó. Es una lucha que nos está dando todavía, que va a seguir dando, y esperemos que se sigan uniendo más maestros a esta lucha y más gente en la sociedad, no necesariamente maestros, que se sigan uniendo y que esto siga por el rumbo que va, siempre anteponiendo la dignidad de los docentes y la dignidad de los trabajadores. Pues muchas gracias y suscríbanse. Suscríbanse y nos vemos para la próxima.